pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se... Muy buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 de Estación Urbana tenemos Patria. Seremos su compañía hasta las 21 horas. Con este día lunes 3 de noviembre, muy caro a los sentimientos de nuestra ciudad de Río Tercero, con una temperatura de 31 grados de máxima y 16 de mínima, una sensación térmica de 31 grados, y en este momento, pasaditas las 21, tenemos 24 grados de temperatura, llegando a la medianoche con 21 grados. Estuvo mayormente nublado y para mañana se anticipa una máxima de 27 grados y una mínima de 14. Y con muchas posibilidades de lluvia, un 66% de posibilidades de lluvia. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero y arrancamos con todo el programa. ¿Cómo estás, Tony? Buenas noches. Hola, buenas noches, Normita. Buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país, como el resto del mundo. Y bueno, como siempre damos lectura a los principales digamos, frases que son inamovibles, y a las que añadimos otras que a veces son un poquito largas, pero que por eso no dejan de tener un gran sentido. Comencemos. La economía y el libre mercado no son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este, que es lo que está sucediendo en este momento con el gobierno de Javier Milei, su banda de delincuentes, donde está incluido Trump y las grandes corporaciones, que nos irán a dejar con un taparrabos en muy poco tiempo. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados y quedarse con las empresas, recursos y riquezas del Estado, que al fin y al cabo son de nosotros, el pueblo, que mes a mes o año tras año tributamos a través de los impuestos, y cuando hay un gobierno que más o menos se pone al hombro a la patria, crea nuevas fuentes de trabajo, abre nuevos caminos en la ciencia y muchas otras cosas más que hacen al bienestar de todos. Esperemos que algún día el argentino promedio lo entienda eso y no se deje embaucar con propagandas mentirosas, engañapichangas. ¿Te acuerdas cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, gas, agua, medicamentos? Bueno, ahora volvieron de nuevo. Y no puede ser que una persona tenga que comprar sus comestibles en el súper y pagar en 3 cuotas. ¿Cuántos meses lo puede hacer eso? 2 o 3 meses. Y después no le va a alcanzar lo poco que cobra, lo poco y desvalorizado que cobra para poder cubrir la tarjeta. ¿De qué va a vivir? Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. Desde que asumió este gobierno se vendieron prácticamente todos los radicales. Esta ciudad necesita ser exorcizada. Hay espíritus de clase alta en cuerpos de crotos. Y si no, pregúntenle a la gente de Petroquímica. Pregúntenle a los riotercerenses que volvieron a darle el voto a los legisladores candidatos de Milei. Sin repetir y sin soplar. Dime medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino. Cero. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos y cuando iba mal y se robaron todo, se pagaron las deudas? ¿Y cuántas cosas se hicieron? Cuando dicen no vuelven más, se refieren a las toneladas de oro que mandaron a Inglaterra. Recuerden que Mauricio Macri, delincuente, uno de los delincuentes principales, se robó 13 toneladas de oro que mandó a Inglaterra, y este otro impresentable que tenemos en la casa de Rosada, prácticamente se patinó 14 toneladas de oro y las mandaron a Inglaterra. Vaya a saber uno a dónde y para qué.
que no volveremos a ver más como las que supo mandar Rivadavia en su época. Pero Rivadavia tiene una calle, la calle más larga de la Argentina, la tiene Rivadavia, en homenaje al gran choreo. Es mejor ser ateo que ir a la iglesia y odiar a todo el mundo. Esto lo dijo el Papa Francisco y lo vamos a repetir hasta el cansancio. El dólar va a oscilar entre dos bandas, la banda de endeudadores y la banda de fugadores. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. Esa es la que nos han aplicado a nosotros para poder quedarse con nuestros recursos y nuestras riquezas naturales. Y por supuesto, Argentina produce alimentos para más de 400 millones de habitantes del mundo. Argentina, único país del mundo donde la inflación no para de bajar y los precios no paran de subir, exactamente lo que votaste. Cerrar fábricas y dedicarse a la importación no es libertad, es volver a ser colonia. No se vende ropa, no se vende leche, no se vende hierba, parece que hoy lo único que se vende es patria. La palabra libertad hoy significa solo libertad de explotar a los que no pueden defenderse. Libertad es una palabra asesina. Solo igualdad es una palabra que puede restablecer algo de humano entre los humanos. Ahora que con tu sueldo no pagás más planes, ni subsidios, ni mantenés más vagos, ¿qué haces con la plata que te ahorras si no llegas al 20 de cada mes? Los K son tan capos que inventaron el afán Condelay, se robaron toda la guita durante 12 años, pero a nosotros nos empezó a faltar recién cuando vino este gobierno, el de Javier Milei. Los pañales y los políticos deben cambiarse a menudo y por los mismos motivos. El gobierno debe ser un servidor del pueblo, no su amo. Que se te grabe bien. Que no te hablen de libertad los mismos que vienen a quitarte tus derechos. Ojo, trabajadores. Tras las acusaciones, Milei se defiende con su mejor argumento. Cuando cobro coimas, no lo hago como presidente. Más caradura no se puede ser. No hay tal país de mierda. Hay un montón de diputados oficialistas y opositores de mierda en un país que les queda grande. Reflexión. Si se robaron tanto, ¿por qué no había deuda? ¿Por qué se construían escuelas? ¿Por qué se construían caminos? ¿Por qué se construían hospitales? ¿Por qué se construían universidades? ¿Por qué los chicos tenían computadoras? ¿Por qué se construían satélites? ¿Por qué se recuperó YPF? ¿Por qué se recuperó Aerolíneas Argentinas? ¿Por qué se recuperaron científicos? ¿Por qué podías acceder a la compra de un automóvil? ¿Por qué se construyeron polos científicos? ¿Por qué podías viajar y conocer tu país? ¿Por qué los pobres eran menos pobres? ¿Por qué el sueldo te alcanzaba? ¿Por qué vivíamos mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntatelo 1 y 1000 veces. Sturzenegger desreguló los medicamentos. A partir de ahora los controles se van a hacer después de que haya denuncias. Van a poder salir al mercado sin ser controlados. Nos van a matar a todos y lo presenta como una buena noticia. El peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico y que defiende a los que los hace pobres a ambos. Esto lo dijo Pepe Mujica y cuánta razón tenía. Y sigue teniendo. Sería bueno que gobernadores, diputados y senadores recordaran que desde el regreso de la democracia, las dos más grandes reformas laborales las hizo Cavallo, una con Menem y otra con De la Rúa, y que fueron los momentos con más desocupación de la Argentina. Precarizar el empleo no genera trabajo, solo genera mayores ganancias a los empresarios. Por lo menos, díganle la verdad a quienes los votaron. Para sorpresa de nadie, la mayoría de los gobernadores van a apoyar las reformas de Milei. Cuando la embajada llama, los cipayos obedecen. En paralelo, va a avanzar el plan de balcanización, porque es parte del proyecto de la anglósfera, tanto para Argentina como para Brasil. Solo con nacionalismo y conciencia de patria saldremos de esta pesadilla. Milagro Sala, 3.579 días. Presa política, desde el 16 de enero del 2016. Cristina Fernández de Kirchner, 139 días privada de su libertad.
esperanza, bueno para el que se anime. A desenterrar los vivos y a los muertos enterrar. Sobre tierras movedizas no se puede caminar. A desenterrar los vivos y a los muertos enterrar. A desentrañar los lechos de los ríos y del mar, para que salgan a flote los restos de la verdad y que nunca más. A quitar las telarañas que tejió nuestra memoria. Si negamos lo pasado, repetiremos la historia. Si negamos lo pasado, repetiremos la historia. A levantar si es preciso el obelisco y su plaza, que salga a la luz del sol lo que ocurrió en esas playas y que nunca más. A empezar a renacer del peor de los infiernos, busquemos nuestros amigos en el sur del hemisferio, en el sur del hemisferio. No logramos entre todos que la patria grande remonte. No seremos una estrella más en la bandera del norte. No seremos una estrella más en la bandera del norte. No seremos una estrella más. Es una letra muy profunda, la de la canción esa. Bueno, vamos con las efemérides del día. En 1970, Salvador Allende asume en Chile.
El médico de 62 años había derrotado en las urnas al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, y a Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana. Comienza el gobierno de la Unidad Popular y el proyecto de la vía chilena al socialismo. Allende dejó la vida en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973 durante el bombardeo sobre la sede del gobierno por parte de los militares golpistas. Siempre los militares. En 1985, las primeras elecciones legislativas desde el retorno a la democracia. El radicalismo se impone en las elecciones legislativas con el 43% de los votos. Esto es en Argentina. La UCR logra ganar incluso en provincias del norte y el proyecto de Raúl Alfonsín se consolida al aumentar su mayoría en la Cámara de Diputados. En la provincia de Buenos Aires gana la boleta encabezada por Leopoldo Moro. La nota de la jornada la da la escisión peronista de Antonio Caffi. Escisión, mira, nunca había escuchado esa palabra. Su Frente Renovador queda segundo en la mayor provincia argentina, muy por delante de la boleta oficial del PJ de Herminio Iglesias, que termina en cuarto lugar detrás del partido Intransigente. En 1992 muere Armando Tejada Gómez, a los 63 años. El poeta mendocino fue una pieza clave de la renovación del folclore, con el nuevo cancionero que tuvo su manifiesto en Mendoza en 1963 y contó con la voz de Mercedes Sosa. Venía de ser diputado provincial por la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y desencantado de Frondizi, se sumó al Partido Comunista. Le puso letra a clásicos de César Isela, como Canción con Todos y Canción de las Simples Cosas. Entre sus libros destaca Antología de Juan, que incluye el famoso poema Hay un niño en la calle. Y en 1995 sucede lo que nos golpeó muy fuerte a nosotros, los habitantes de Río Tercero, por la voladura de fábrica militar. En la ciudad cordobesa de Río Tercero explota la fábrica militar. Las detonaciones causan 7 muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales. El presidente Carlos Menem sale a decir que se trata de un accidente. La justicia probará la intencionalidad del siniestro y que el móvil fue ocultar el faltante de armas que se había contrabandeado a Croacia y Ecuador, en guerra contra Serbia y Perú, respectivamente. 4 militares fueron condenados. En 2014, a penas de entre 13 y 10 años. A ver si tengo otra efemérides. Bueno, en 2011 fallece Justo Laguna, a los 82 años, obispo de Morón, que fue desde 1980. Pasó a ser emérito en 2004, al cumplir sus 75 años y enviar su renuncia a Roma de acuerdo al derecho canónico. 2 meses antes de su muerte, se convirtió en el primer prelado argentino en ser procesado en una causa por derechos humanos. La justicia consideró que había mentido sobre la muerte del obispo Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, quien falleció en 1977 en un supuesto accidente de auto. Mira vos, hasta el curita con mentiritas. Bueno, esas han sido las efemérides del día de hoy, que además es el Día Internacional de las Reservas de Biosfera. Vamos ahora con los títulos internacionales. Estoy trabucada hoy, digo cualquier cosa. Se me trabuca, estoy borracha.
Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Afganistán, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió en el norte del país, causando la muerte de al menos 20 personas y cientos de heridos, según un primer balance de las autoridades. España, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció su dimisión un año después de la Dana. Comienza el juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz en el Supremo, acusado de filtrar información confidencial en perjuicio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Estados Unidos, el gobierno de Trump anunció que utilizará fondos de emergencia para pagar parcialmente los beneficios de ayuda alimentaria. El programa de asistencia nutricional suplementaria se encuentra desde el sábado sin fondos debido al cierre federal. Millones de estadounidenses irán a las urnas mañana martes 4 de noviembre para elegir alcalde en Nueva York y Miami. El progresista Zoran Mamdani parte como favorito en las elecciones de este martes a la alcaldía de Nueva York. Filipinas. Miles de personas han sido evacuadas ante la llegada del tifón Kilmaeji, que está previsto que golpee en la madrugada del martes la región central del archipiélago. Guerra en Gaza. La exfiscal general del ejército israelí fue detenida en el marco de una investigación sobre la filtración de un video que sugiere abusos contra un detenido palestino. La oficina del primer ministro de Israel informó que recibió los restos de 3 personas que serían rehenes. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró que Israel debe cesar las violaciones del alto el fuego en Gaza y permitir el acceso a la ayuda humanitaria. Los ministros de Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Pakistán e Indonesia se reúnen en Estambul para discutir del alto el fuego en Gaza. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, pidió al primer ministro Netanyahu que no permita que los combatientes de Hamas salgan de Gaza. Guerra en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron que aún mantienen sus posiciones en la ciudad de Pokrovsk, asediada por Rusia. Líbano. Benjamín Netanyahu acusó a Hezbollah de estar intentando rearmarse y recuperarse. Nigeria. El presidente Bola Tinubu aseveró que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos para luchar contra la violencia religiosa, pero advirtió que no cederá su soberanía nacional. Serbia. La madre de una de las víctimas del derrumbe de la estación de Novi Sad el año pasado inició una huelga de hambre frente al Parlamento. Manifestantes repitieron protestas contra el gobierno de Aleksandar Vučić, a quien le exigen justicia por las víctimas del derrumbe de la estación de tren en 2024. Sudán. La organización Red de Médicos de Sudán denunció el domingo que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido sigue deteniendo civiles y les impide salir de Al-Fashir. Tanzania. La presidenta Samia Suluhu Hassan fue investida para un nuevo mandato a pesar de disturbios que han dejado unos 700 muertos, según denunció la oposición. Djibouti. El Parlamento revocó el límite de 75 años para los candidatos presidenciales, allanando el camino para que el actual líder de 77 años se presente a las elecciones de 2026. Vence el plazo legal para operación militar de Estados Unidos en el Caribe. China rechaza acusaciones de Trump sobre pruebas nucleares secretas. Rusia consolida avances en el frente oriental y frustra ofensiva ucraniana en Kupiansk.
Colombia envía 240 toneladas de ayuda para damnificados en Cuba. UNICEF alerta sobre crisis humanitaria infantil en Gaza tras genocidio israelí. Claudia Sheinbaum descarta una intervención extranjera para luchar contra los cárteles y promete que no habrá impunidad ante el asesinato del alcalde de Uruapan. El ministro de Defensa de Rusia informa que los militares ucranianos rodeados en Kupiansk se están rindiendo debido a la grave situación que enfrentan. Moscú y Pekín destacan el alto nivel de sus relaciones frente a las sanciones occidentales durante la visita del primer ministro ruso a China. Bolivia despliega agentes de policía y efectivos de la Armada en la frontera con Brasil para impedir la entrada de personas vinculadas al crimen organizado tras el operativo en Río de Janeiro. Al menos 2 personas mueren en Colombia tras la explosión de un vehículo cargado con explosivos en el departamento del Cauca. Argentina, inflación de octubre. Los privados esperan una nueva suba por encima del 2%. Kicillof presentará el presupuesto 2026 en medio de tensiones dentro del peronismo. La libertad de no poder viajar, el ajuste tarifario vació trenes, colectivos y subtes. Los bancos piden más medidas de normalización de tasas y encajes. Lamelas presentó ante Kirchner sus credenciales como embajador de Estados Unidos. Triple femicidio. La familia de Lara no quiere que pase al fuero federal. Borja, Bustos, Díaz y Galopo están en la lista de 7 jugadores de River que se van en 2026. Santilli aseguró que trabaja en una convocatoria de gobernadores, pero puso en duda su diálogo con Kicillof. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Para recabar mayor información lo pueden hacer sintonizando las señales de la televisión digital abierta, cuyas señales se emiten a través de la antena ubicada en nuestra ciudad en la zona del Puente Negro. Ahí podrán sintonizar Telesur, France 24, Rusia Today, Radio El Destape. Y para los que tienen Río Hotel TV, en el canal 401 podrán sintonizar Telesur, 408 France 24 y 412 Rusia Today. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Y recuerden que ante cualquier inconveniente en la recepción de las señales de la TDA, comunicarse a ARSAT de lunes a viernes de 9 a 20 horas al 0800 999 2772. Escuchen el menú electrónico y opten por la opción que más les convenga. Bueno, hoy también por el recordatorio de las explosiones del 3 de noviembre se llevó a cabo un acto en el Paseo del Milagro
donde concurrió el gobernador Martín Yarlora, y se colocaron ofrendas florales. Vuelo por una esperanza. Vuelo para el ¿Con qué vamos? que se anime a soñar. Sueño que quiero. Vamos con el informe periodístico de El Destape sobre qué pasa con el presupuesto 2026. De negociación de la reforma laboral durante el gobierno de la Rúa era lo mismo. Después te votan en el Congreso, después circulaba un montón de guita. Bueno, ojalá que no se... Silencio. ¿Cómo estamos? Buen día. Me voy a agarrar de la silla por las dudas, porque vino con camisa blanca y corbata negra. Vengo con mucha energía, Arely Jalad. Veo mucho desánimo, no entiendo qué pasa. Vos sabés que el carácter